Hola, hola, Valeria, ¿qué ¿cómo tal? estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Y un gustazo, la verdad, que tenerte aquí en Crianza Cibersegura, porque yo tengo mucha admiración por Flaxo, por empezar, porque todas las líneas que tiene son excelentes. Y bueno, y en particular, Ben, eh, ¿nos querés contar un poquito cómo es? Sí, claro, Como por para dar supuesto. una introducción de quién sos y bueno, y cómo es. ¿De qué se trata la línea de Flaxo? Sí, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Sí, yo soy integrante del equipo PENT, que se llama Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías. Es un proyecto que tiene 15 años ya, donde tenemos toda una línea muy importante que tiene que ver con la formación académica, digamos, con la formación de posgrado para personas que se dediquen a la educación con tecnología, pero tenemos también otras líneas de investigación y de experimentación que tienen que ver con la interacción de la tecnología en otros ámbitos, ¿no? O con otras consecuencias o en otras aristas diferentes de lo estrictamente educativo, que tienen mucho más que ver con cómo estamos transformando la subjetividad en la interacción con las nuevas tecnologías y en mi caso especialmente vinculado con el tema de la crianza, ¿no? Es decir, no solo aquello educativo en el ámbito de la educación formal o de la escuela, sino también qué pasa con la paternidad y la maternidad en tiempos de redes y de tantas pantallas y cómo acompañamos ese crecimiento de los chicos en un mundo cada vez más mediatizado por tecnología. Te necesito todo el tiempo conmigo, Valeria. En realidad es un aprendizaje que vamos haciendo. La verdad es que uno trae algunas ideas para que le sirvan a los papás, pero sobre todo entender que es un aprendizaje que estamos haciendo porque somos la primera generación de padres en un mundo con tecnología, con chicos ya nacidos con 4G, con smartphone, ¿no? Con inteligencia artificial, con realidad virtual. Entonces, bueno, estamos aprendiendo. Tu línea de estudio, vos estás haciendo un doctorado, una investigación, ¿cómo es? ¿Estás dirigiendo algún No, programa? ¿De crianza? nosotros dentro de lo que es el PEN tenemos una línea de trabajo que se llama Garabatos con TIC, que precisamente empezó tratando la primera infancia, ¿no? Más específicamente sobre el nivel inicial. Y el nivel inicial tiene una particularidad y es que los docentes que nos formamos para ese nivel, mi primer título es el de maestra jardinera, estamos muy vinculados con temas de crianza. Para nosotros educar y criar están muy emparentados, o sea, nosotros no pensamos la educación del niño aislada de la crianza familiar. Entonces, fue derivando naturalmente dentro de Garabatos con TIC una línea que tuvo que ver con ayudar a los papás, ¿no? Porque también nos dimos cuenta que empieza a haber un espacio que los especialistas no estaban ocupando y que tiene que ver, bueno, con cómo acompañamos a construir esta paternidad y esta maternidad en estos espacios. Porque además nuestra característica, la característica de nuestro equipo, es que no somos tecnofóbicos, es decir, nos gusta la tecnología, nos gusta y nos parece que tiene un montón de posibilidades. El tema es en qué medida ayudamos a que los papás estén preparados para ver esas posibilidades y no que los dispositivos se transformen en un chupete electrónico más, ¿no? En un aislamiento de lo social que es tan importante. Claro, porque en este tema de las nuevas tecnologías, justamente ayer di una charla para más padres, y entonces decía, bueno, la tecnología, siempre acudo a Mary Merker, que es una gurú de la tecnología, y ella en el informe de este año dijo, bueno, la tecnología no es lo nuevo es el uso que se está haciendo de la tecnología en el sentido de del exceso del uso de la tecnología y del exceso de datos e información que estamos brindando gratuitamente hacia no sabemos quiénes o qué en realidad, no tenemos real conciencia. Entonces esta cosa de, bueno, tenemos que aprender a ver qué hacemos, porque realmente no es que esto es súper, realmente es novedoso en realidad, porque si bien los celulares ya existían, internet ya existía,
sea, digamos, estamos en una realidad muy distinta que hace 5 años atrás. Claro, porque además el cambio es muy vertiginoso, entonces cuando creemos que logramos atajar un problema y más o menos tenemos claro cómo resolverlo, llegó un problema nuevo, digamos, ¿no? Precisamente ese es el punto, que lo que nos está atravesando es a nosotros como sujetos, digamos, ¿no? O sea, está cambiando en este momento muchos parámetros en cómo nosotros configuramos nuestra subjetividad. Por ejemplo, vos hablabas de los datos y hay toda una discusión acerca de lo público y lo privado. Pero la realidad es que muy probablemente, así como estamos hoy asistiendo a toda una discusión respecto de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Para sacarlo del tema propiamente tecnológico, digo, estamos discutiendo el ser, la subjetividad como en el sentido más finito, más profundo. Bueno, esto también tiene que ver con eso. Probablemente las configuraciones de privacidad que nosotros teníamos incorporados no vayan a ser las configuraciones de privacidad del futuro. Entonces, entender que algunas cosas que nos constituyeron como sujetos son determinaciones históricas y que cambien no significa necesariamente una pérdida o una ganancia, sino simplemente una transformación, y hay que ver cómo le hacemos frente a esa transformación. Bueno, y nosotras lo que acordamos o lo que habíamos propuesto es decir, bueno, las pantallas en casa y cómo usar las pantallas en casa con fines educativos, porque en esto de también yo acudo al último informe de UNICEF que dice, bueno, Internet está cambiando el mundo y con ella su infancia. Y lo que advierte, una de las cuestiones que más énfasis hace es que no nos preocupemos tanto por la cantidad de horas, por la forma en que nos conectamos, sino a los contenidos que accedemos, que acceden los niños sobre todo, ¿no? Entonces un poco me parece que esta charla va a ser súper rica para los papás, para las mamás, en cuanto a decir, bueno, entonces están las pantallas, pero claro. En realidad la pregunta es qué estamos haciendo con las pantallas, más que cuántas horas, ¿no? Tiene que ver con eso. Y lo primero que hay que recalcar es que por más que la tecnología haya avanzado muchísimo y la inteligencia artificial y todo, todavía no hay una app que reemplace a los padres, como no hay una app que reemplace a los docentes. Entonces, lo primero es estar con ellos y las pantallas para ver qué están haciendo, ¿no? No para controlar qué están haciendo, porque también a veces hay un discurso que tiene que ver con esta cuestión del miedo, ¿no? De que estén en contacto con extraños. Está bien, todo eso existe y es el cuidado. Pero también es interesarnos en qué están haciendo, porque la verdad es que los chicos solos están haciendo cosas maravillosas. Un chico hoy de 8 o 9 años sabe hacer un tutorial para YouTube de algo que le importa, o sabe buscar un tutorial de algo que necesita para resolver o para hacer un experimento científico o para poder pasar un nivel de videojuego. Entonces, eso lo está haciendo solo. Lo que estaría buenísimo es que estemos nosotros ahí con ellos, primero para conocerlos, para saber cuáles son sus intereses y sus gustos, pero después también sí para ayudarlos a cómo construir esa identidad que está en permanente exposición en las redes, no lo que llamamos la identidad digital. Entonces, lo primero sería estar con ellos y las pantallas, ¿no? Que la pantalla no sea un elemento para aislarlos del vínculo padre-hijo, sino que sea un elemento, un punto de encuentro más. Todos sabemos que en algún momento le vamos a poner un video porque necesitamos cocinar y al menos sabemos que está 20 minutos con algo, pero que ese no sea el único consumo de tecnología que tiene, ¿sí? Este video no necesariamente tiene que ser un video chatarra. Por eso. Un video pochoclero, digamos, ¿no? Porque podría tener como un poco más de sustancia. De hecho, hoy por suerte hay un montón de contenido accesible que está buenísimo, que es de calidad, que permite plantear situaciones nuevas, que permite trabajar temas como la paz, como la convivencia, que son lindos, que son atractivos y que también pueden entretener y al mismo tiempo tienen un contenido de calidad, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, vamos que es obvio que no podemos como dejar las pantallas y desentendernos, porque en realidad lo que está funcionando son tan atrapantes que nosotros nos quedamos atrapados, y lo cierro, ¿no? Como que estoy atrapada con el celular, pero por el otro lado, los niños también quedan atrapados, entonces estamos todos, y la pareja también, ¿no? Porque también estoy empezando a hablar como del vínculo entre padre y madre,
pensando, digamos, en una familia como más clásica, digamos, y tampoco nos estamos mirando. Entonces está pasando eso, que estamos todos como mirando únicamente a la pantalla. Sí, yo ahí pondría como entre paréntesis que en realidad a veces estamos mirando la pantalla y en la pantalla estamos mirando a los otros, digamos. No necesariamente hay que pensar la pantalla como algo que aísla, porque de hecho lo que más hacemos es comunicarnos con otros, a pesar de que suene raro, digamos, ¿no? En las pantallas, mucho más que consumir contenido, estamos interactuando con otros casi todo el tiempo que estamos en las pantallas. Entonces yo pondría ahí como una señal de alerta. No sé si es de verdad un aislante en el vínculo directo o es una transformación. Probablemente, no sé, una familia antes, por lo menos cuando yo iba a la escuela, yo me iba de mi casa y hasta que no volvía no tenía idea, ningún contacto con mi mamá. Hoy mis hijas se van a la escuela y sé cuando llegaron porque me avisan y me mandan un mensaje, sé cuando ya están volviendo, o sea, si tienen una prueba y se sacó un 10 me lo dice inmediatamente, digo, a veces hay un vínculo que hoy tiene mucha más comunicación, entonces me parece que hay que poner esas cuestiones como entre paréntesis. A lo mejor sí lo que pasa, y sí hay que darse, es como un espacio para estar juntos en el mismo espacio físico, ¿no? Digo, si acordamos que no se usan celulares mientras cenamos, bueno, no usamos ninguno celulares mientras cenamos, ¿no? Ni los chicos ni los grandes. Como para tener un espacio de charla y de compartir el día del mimo y del cuerpo, ¿no? De ponerse y la mirada, que no es lo mismo que cuando lo hago a través de la tecnología. Me parece que sí está bueno eso, más que pensar cuántas horas sí o cuántas horas no de la tecnología o qué pierdo o qué gano, es decir, bueno, protejamos también un espacio que sea sin tecnología para los vínculos, que también hace falta y está bueno. Y esto ahora estoy pensando como en bloques de edades, en bloques madurativos, porque no es lo mismo la necesidad de un niño de 1 año que un niño de 5, que un niño de 8, que un niño de 12. Sí, en realidad, bueno, yo diría que un niño de 1 año debiera tener un contacto mínimo con los teléfonos. La verdad es que no lo necesita, su desarrollo no necesita interactuar con un teléfono. Antes de los 18 meses, incluso por una cuestión de maduración del sistema nervioso central, es preferible que no tenga contacto con el teléfono. A ver, lo va a tener, va a haber fotos, el nene va a saber porque ya un bebé ve el teléfono y se da vuelta y o sea, sabe que va a ocurrir algo con ese dispositivo. Pero no ponerle el teléfono a que juegue algo, no tiene ningún valor en sí mismo realmente antes de los 18 meses. Y después, bueno, una cosa que es importante, especialmente en esa primera infancia, podríamos decir entre los 2 y los 4 años, tiene que ver con que a veces hay una confusión respecto de qué cosas son educativas, ¿no? Y qué cosas no lo son. Por ejemplo, la gente suele creer que lo educativo es necesariamente enseñar datos. Entonces, suele decir, aprendió, no sé, los nombres en inglés de todos los animales, aprendió los colores, aprendió las banderas de cada país. La verdad es que esos son datos. No quiere decir que está mal, que le va a hacer mal o que no tiene valor. Está bien, tiene valor, pero son datos. En este momento, la mayor demanda, en el momento evolutivo al que me estoy refiriendo, pero en general en este momento histórico, la mayor demanda tiene que ver con poder procesar información y no con saber el dato, porque el dato está en Internet, lo vamos a poder volver a encontrar fácilmente. Lo más importante es que podamos construir procesos cognitivos que después nos permitan recuperar el dato. Entonces, en esta primera infancia, 2 a 4 años, todos los juegos que tienen que ver con laberintos, por ejemplo, por supuesto mucho más simples cuando tienen 2 años y ya más complejos pueden ser cuando tienen 4, que tienen que ver con trasladar un objeto de un lado al otro, pero teniendo que construir un camino donde tienen que superar obstáculos, porque todo eso va desarrollando lo que es estrategia, lo que tiene que ver precisamente con asociación de procesos, con la coordinación visomotora, porque entonces tienen que trasladar con el dedo un objeto de un lado a otro. Todos esos procesos cognitivos en esa primera infancia son fundamentales para después desarrollar otros procesos superiores. Entonces es más que aprendan o repitan o ganen en velocidad cosas, tiene que ver con esto, ¿no? Con que puedan pensar, detener. Una cosa muy importante para esta edad sobre todo es que el juego no maneje la velocidad. Es decir,
que no sea el juego el que manda, sino que sea el chico, ¿sí? En general eso sería deseable siempre, pero bueno, que sea el chico el que pueda pausar el juego, que no tenga que ver con qué tan rápido hace las cosas, ¿sí? Porque eso le va a sumar una excitación que el nene de esa edad no necesita. Entonces, que sea divertido sí, pero que no sea un juego altamente estimulante en el sentido de que lo cargue de energía cada vez más, ¿sí? O de que tenga esa necesidad de ganar y de ir más rápido. No ese es el juego que nos importa en esta primera infancia de la que estamos hablando. Después va a venir otro momento que ya tiene que ver a partir de los 4 años, podríamos decir entre los 4 y los 7, si bien no es lo mismo 4 que... Sí. Te interrumpo, porque ustedes ya habían hecho una charla online también anteriormente, y vos decías algo súper interesante en esa edad, particularmente, que es que también los juegos tengan relación, digamos, con su vida cotidiana, con el mundo que nos rodea, ¿no? Esto de, por ejemplo, jugar un juego que sea, no sé, acomodar frutas en una canasta, por ejemplo, con una tablet, pero después replico esa situación de las frutas en el mercado con mi hijo, ¿no? A ver la manzana, la banana, porque también hay una cuestión, también anteriormente hice un vivo con Loli Maravich, que es fonodióloga especialista en neurolingüística, y justamente ella decía, bueno, la presencia, digamos, del padre con la pantalla también tiene que ver con ir poniéndole palabras a las cosas que ve, porque claro, simplemente es mover el dedo, le tengo que decir, bueno, estábamos, no sé, poniendo el limón, la manzana, pero poniéndole palabras, ¿no? Porque también tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Sí, y ahora que dijiste, no, es que ahora que me decís eso, hay dos cosas que no dije y que son importantes. Con esto que vos decís de ponerle palabras, y además de que si yo estoy jugando con fruta en la tablet, después pueda agarrar una fruta, olerla, saber cuánto pesa, saber cuál es el gusto, ¿no? Porque un tema que aparece sobre todo antes de los 5 años tiene que ver con que los chicos en un dispositivo interactúan todo el tiempo con metáforas visuales. Y en realidad, para su cognición, digamos, es algo muy complejo, porque son muy literales en ese momento. Entonces, ¿cuál es la existencia real del objeto? ¿El dibujito o el objeto? Emilia Ferreiro, que es la mayor especialista en lectoescritura que tenemos en Iberoamérica, decía que ni Piaget podía imaginarse la dificultad para construir las variables espacio y tiempo que iban a tener los chicos de hoy, porque precisamente está todo tan alterado y todo el tiempo interactuamos con metáforas visuales que la construcción de lo real es mucho más difícil. Entonces, esta asociación entre lo que pasa en la pantalla y cómo esto tiene la diferencia entre lo que ocurre en el espacio real es algo a trabajar en esta edad, ¿sí? Para que puedan hacer esa asociación. Y otra cosa que tiene que ver con esto también son todas las aplicaciones que son juegos para identificar emociones. También son muy útiles en esta primera infancia, antes de los 5 años, porque es un momento donde los chicos sienten cosas, pero ponerle un nombre a esa emoción es importante. No es lo mismo ira que bronca, ¿sí? No es lo mismo, no sé, alegría que excitación, no es lo mismo. Entonces, ponerle nombre a las emociones también ayuda mucho a resolver algunas cuestiones conflictivas propias evolutivas de esta edad, ¿no? Y es muy especialmente con, por ejemplo, chicos que tengan algún tipo de trastorno de espectro autista, por mínimo que sea, digamos. Es muy beneficioso estos juegos donde están involucradas las emociones, ponerle palabras a las emociones, a lo que me pasa, ¿no? Valeria, te pido 2 cosas. Que nos repitas el nombre de la autora que mencionaste, porque lo están preguntando. Emilia Ferreiro. Ferreiro. Sí. Por el otro lado, si podés decirnos cómo se llaman algunas de las aplicaciones o juegos que estás mencionando. Esto de las emociones me estoy como desayunando, digamos, porque la verdad que no tenía presente, claro. Ahora que si lo pienso, tiene toda la lógica, digamos, pero no tenía presente que existían aplicaciones como de ese tipo. Claro, por ejemplo, si uno lo piensa, entre los 18 meses y los 36 meses son muy comunes los caprichos excesivos en los chicos, ¿no? Esos berrinches que se agarran que uno dice, ¿y de dónde lo sacó? Bueno, poder decir, a ver,
¿no? Incluso identificar la emoción y decir qué tanto, a ver, estamos en una línea de la emoción, ¿no? De a poco, ir poniéndole palabras, pero tiene que ver con conocerlos a ellos y con que ellos se vayan conociendo y construyendo mínimamente autonomía. A ver, para todo lo que es el trabajo con emociones hay un proyecto que se llama Proyecto DANE, que tiene Proyecto DANE, que tiene aplicaciones gratuitas. Entre ellas hay un par que están vinculadas con el tema de las emociones. Después, para todo lo que es coordinación visomotora, la verdad es que hay muchos, todos los que sean juegos que tienen que ver con reproducir situaciones cotidianas. Voy de visita a tomar el té a la casa de una amiga y entonces son dos personajes que se juntan y tienen que poner la mesa. Hay uno que se llama Swampy, que es un dragón que se tiene que bañar y entonces tienen que lograr que llegue el agua desde el tanque hasta la ducha, y para eso tienen que ir haciendo todo un laberinto de unir conectores de cañerías. También es muy divertido y sirve para este tipo de cosas. Todo lo que sea, también mucho puede ser que esto para relajarlos, todo lo que tenga que ver con dibujar en la pantalla, aunque ellos hagan lo que llamamos garabatos, digamos, aunque no sea un dibujo figurativo, pero hay que buscarlos que no tengan visualmente, no sean muy estridentes, porque no estamos buscando eso, sí estamos buscando algo como más suave, como más para ir probando el trazo. De esos también hay varios. Acá dicen cómo se llama el proyecto nuevamente. Lo que vamos a hacer un resumen después en un post y demás, así que como para no ir haciéndote, pero el nombre del proyecto nuevamente. ¿El nuestro? ¿Nuestro proyecto o el de las aplicaciones? Sí. Proyecto DANE, D-A-N-A. Este es un proyecto, en realidad está muy vinculado a hacer aplicaciones que tienen que ver con atender cuestiones vinculadas a la discapacidad. Pero entre esas hay algunas que están buenas, incluso aunque no se trate de discapacidad, ¿sí? Todo el tema del manejo de emociones tiene que ver con desarrollar la inteligencia emocional y debiera ser algo que se trate en todos los chicos, no solamente en los que tengan algún tipo de problema. Y después tienen varios que tienen que ver con la autonomía, que también pueden servir para chicos independientemente de que tengan o no una discapacidad. Excelente. ¿No? Para hacer compras en el supermercado, por ejemplo, que es algo muy común, los que tenemos hijos más grandes, que a lo mejor ya les empiezan a ir a hacer un primer mandado solos, ¿no? Una cosa es ponerle en la lista, comprar un yogur, otra cosa es en una aplicación ponerle la foto del yogur que querés que compre, porque por ahí uno no quiere cualquier yogur, no sé, necesita un yogur en particular. Entonces, bueno, digo, estas cosas pueden servir más allá de que haya o no haya discapacidad. Bueno, y justamente me estás dando pie para decir, bueno, que avancemos. Hasta ahí estamos más o menos en las recomendaciones de los 5 años. ¿Para adelante? Sí, a ver, a partir de los 5, lo que va a empezar a pasar, esto es progresivo. Yo empecé hablando de los 2 años, de los 2 a los 5 esto va a ser progresivo. Los chicos van a empezar cada vez más a tomar decisiones respecto de sus propios juegos. Cada vez más va a haber un compañero que recomienda un juego, y el cambio se produce sobre todo en la escuela primaria y cuando ya tienen una alfabetización construida, que van a empezar a buscar solos ellos la información. Entonces, este va a ser el momento entre los 6, diría yo, y los 10 años, donde lo que es fundamental, van a pasar 2 cosas que están emparentadas. Por un lado, se van a abrir al mundo, no solo en la escuela, van a pasar más horas, van a abrir a otros contenidos, van a poder acceder a contenidos que antes, como no estaban alfabetizados, uno podría virtualmente vedarlos, ¿no? O sea, ahora van a tener un acceso a una información creciente. Y van a tener acceso a estar con otros a través de la tecnología. Y esto no significa solamente la cuestión de estar con otros extraños, es todo lo que aparece como conflictividad cuando juegan en grupo, juegan en red, de qué significa construir esta socialización, ¿no?, con otros. Por ejemplo, casos, juegan en red o los grupos de WhatsApp, que aparecen ya a los 8 o 9 años, ya hay grupos de WhatsApp, ¿no? Y entonces alguien dice algo que no me gusta, lo elimino del grupo de WhatsApp.
Bueno, trabajar, ¿quién soy yo para eliminar a alguien? ¿Qué significa eliminar a alguien de un espacio social? ¿Cómo construimos reglas para que ese espacio social funcione? Todo lo que nosotros llamamos ciudadanía digital, o sea, cómo los ayudamos a entender lo social en un entorno de alta mediación tecnológica y donde tenemos que construir acuerdos nuevos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que podamos nosotros trabajar ahora va a explotar después en la adolescencia, cuando lo que empiece a pasar sean fuertemente situaciones o de bullying o de compartir contenidos de otros sin permiso, ¿no? Entonces, en este momento, entre los 6 y los 10, nosotros necesitamos preparar a los chicos para cuando de verdad empiecen a querer tener espacios de intimidad sin nosotros, porque, a ver, va a haber un momento donde ellos no van a querer tener nuestra mirada, y está bien, es evolutivamente lo que hace falta. Para cuando llegue ese momento tienen que tener las herramientas necesarias para prepararse. Entonces, fundamental, entre los 6 y los 10 años, 11 años, 12 años, es trabajar en qué cosas muestro en el espacio digital y qué cosas no. O sea, fíjense que me voy un poquito de qué aplicaciones usar o qué programas, porque ahí ellos ya van a empezar a tomar decisiones y esto va a cambiar. Hasta hace un año, por ejemplo, lo más top del mundo era una aplicación que se llamaba Musical.ly, que ahora creo que cambió de nombre, que era hacer videoclips. Eso era lo más top del mundo. Bueno, ahora ya eso no es más y hay otras cosas. Entonces, ahora es tener un canal de YouTube para subir tutoriales. Bueno, a los 6 no. Pero a los 10 probablemente ya tengan un canal de YouTube para subir tutoriales de algo de lo que se hicieron fanáticos. Hoy hay chicos que tienen a los 11 años emprendimientos por Instagram y venden una cosa que se llama slime, que ellos usan para jugar, que además lo fabrican, que después crean el tutorial y lo comparten. O sea, digo, empieza a ver como un mundo para el que tienen que estar preparados. Por supuesto que los padres tenemos que seguir estando ahí. Digo, un chico de 11 años no puede tener una cuenta de Instagram y vender algo y el padre no tener la clave, el acceso y el control de esa cuenta, ¿sí? Entonces, pero, no, digo, para llegar a esa instancia tenemos que empezar a trabajar con ellos antes, porque ellos antes van a empezar a jugar en red con los que son, con los compañeritos de la escuela, van a jugar después en red porque van a seguir conectados. Una colega me decía el otro día que su nieto no podía creer que cuando nosotros éramos chicos nos íbamos del colegio y hasta que volvíamos al otro día al colegio no veíamos a nuestros amigos. Ellos hoy siguen permanentemente, digamos, o sea, son vínculos que tienen hoy una ampliación en las redes. Entonces, tenemos que seguir trabajando y en esto tenemos que hacer una asociación, las familias y los docentes, porque ya no es tan simple qué pasa en la escuela y qué pasa afuera. Hoy todo pasa al mismo tiempo en todos lados. Entonces, cuando hay un problema, esto es un caso típico, juegan en red algo y cuando alguien rompe las reglas, lo sacan, lo eliminan. Bueno, a ver, rompió las reglas. Tenemos que charlar, ahí hay algo que construir, cómo construimos reglas que cobijen a todos y al mismo tiempo cómo garantizamos que esas reglas se respeten, pero no podemos por lo mínimo eliminar a otra persona, porque es como eliminarla, literalmente, ¿no? Cómo se siente el otro cuando aparece separado. Bueno, ahí hay toda una cuestión vincular que hay que trabajar en ese momento. Me haces acordar una situación personal. Yo llevo a mi hija a un taller de juego libre donde hay distintas edades. Ella tiene menos de 2, pero hay nenes de 8 también. Entonces, entre un grupito se pelearon y dijeron, vos no jugás más. Y lo sacaron a uno de 3 años, ¿no? Y se largó a llorar. Y entonces la coordinadora dijo, bueno, pero ustedes, ¿por qué lo quieren sacar? Porque él juega mal, como que tiene otras reglas. Claro. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿es posible jugar con él a pesar de que él tenga otras reglas? Y pueden como inventar un nuevo juego con nuevas reglas, ¿se puede? Se estaban pensando y dijeron, sí. Claro. Y se empezaron a jugar nuevamente. Pero eso es en un contexto presencial. Lo que pasa que esos mismos conflictos, que yo digo, lo más común, digamos, lo más tangible es pensar que cuando el amiguito viene a jugar a casa, ¿no? Sí. Todo el tiempo hay conflictos y uno, bueno, va mediando, algunos conflictos se autorregulan, pero bueno, todo eso también se traslada a la... Claro, y la diferencia es que probablemente cuando se traslada a la realidad virtual no haya un adulto mediando, porque en ese juego están solos, porque también es verdad que los papás
no nos podemos poner a jugar a los videojuegos con ellos, o sea, digo, también está bien que jueguen solos, y además son conflictos que tienen que aparecer cuando se encuentran solos, solo que cuando los cuentan, porque hay chicos que los cuentan, tenemos que poder mediar, y tenemos que estar atentos, porque a veces los chicos no cuentan, porque no saben cómo decirlo, pero cambian su conducta, entonces hay que estar presente, ¿no? Hay que mirarlos a los chicos, estar atentos, si les gusta, un ratito, aunque sea mostrarme cómo se juega, a ver cómo funciona, como para ver qué está pasando. Pero el tema principalmente es que no está el adulto, entonces el adulto en algún momento tiene que intervenir precisamente para proponer una salida que a ellos no se les ocurre, no porque sean tontos, sino porque son chicos, y porque es natural que el chico lo que quiere es evitarse el problema, si lo puede eliminar y evitarse el conflicto, ¿por qué no lo va a eliminar? ¿No? Y en todo caso, además, mirémonos nosotros como adultos, cuáles nuestras conductas en las redes sociales, y miremos si no tenemos una tendencia también a solo interactuar con aquellos con los que nos viene bien, y nos llevamos bien, y no nos generan conflicto, y a bloquear y eliminar a todo lo demás. Y esto no es que lo hacemos, además de hacerlo, lo decimos. Lo contamos y los chicos nos están escuchando, entonces también mirémonos nosotros, o como sociedad estamos en un momento donde hay muchos discursos fuertes, ¿no? Donde se dicen cosas que son fuertes, entonces bueno, tratemos de pensarnos, ¿no? Muy violentas, hay una naturalización de la violencia también, sobre todo en los videojuegos, en red, el tema de los insultos, ¿no? Claro. Continuamente, y entonces parece, una mamá la vez pasada me escribía y dice, bueno, pero ellos se insultan tanto, y después uno interviene, hubo un caso de bullying, en el medio de todos estos insultos, y dice, y después pasaron los meses y se volvieron a ver y son amigos como si y hacen como si nada, y entonces como que el papá y la mamá se quedan así medio como que no saben qué hacer porque se empiezan a instalar. El tema por ahí está como empezar desde el inicio a que no se instalen prácticas violentas para funcionarse. Sí, a ver, hay una cosa que tiene que ver con que en realidad hay conflictos etarios que existieron siempre. Los 8 y los 9 años son edades donde la cuestión se empiezan a armar las ideas de tribus, de pequeños grupos, y entonces esos que eran amigos desde que tenían 4 años porque fueron al colegio, de golpe se pelean, se van con otros, después se vuelven a juntar. O sea, hay algo que tiene que ver con empezar a ver qué quiero, quién soy y con quién me relaciono, ¿sí? Entonces, hay que entender que hay una parte del conflicto que es evolutiva, que es de ese momento y que no está mal. El problema es cuando eso se magnifica, porque lo que ocurre hoy es que el bullying empieza con alguien que se burla de alguien, pero en realidad el bullying se construye en bullying con el montón de me gusta o de compartir o de que, claro, es que en realidad exacerba esa conducta de hostigamiento, ¿no? Entonces ahí es donde el adulto tiene que estar para decir, bueno, a ver, tenemos que estar antes para empezar a ver estas dinámicas y charlar y generar espacios de charla. Por eso digo que también es un trabajo entre padres y docentes, porque ahí es fundamental la escuela. ¿Sí? El rol de la escuela sigue siendo el de construir la ciudadanía y el de ofrecer espacios de socialización democráticas. Entonces, esos conflictos tienen que ser tratados en la escuela, porque hoy la socialización democrática y la ciudadanía se construye con tecnología y se construye en espacios virtuales. Entonces, la escuela tiene que dar lugares para resignificar esos vínculos también, porque si no también el padre se queda muy solo. O sea, yo puedo criar a mi hijo, pero después no puedo impactar, y tampoco vamos a hacer un grupo de padres para sentarnos a hablar de los conflictos, ¿no? Sino precisamente para eso está la escuela. Lo que pasa que vos hablás de soledad y me parece que acá hay una palabra un poco clave, porque justamente es todo tan nuevo y estamos como todos solos, digamos, en el sentido de decir, bueno, ¿quién me tira la punta? ¿Quién me tira una soga de cómo actuar? Porque uno tiene ciertos parámetros, decir, bueno, yo siento que va por acá, siento que va por allá, pero hay momentos donde decís, no sé para dónde salir con esto que está sucediendo. Entonces, me parece que estos espacios, como estás pintando en este momento vos, esta información, también ayudan, porque también estoy pensando, los padres estamos desinformados, digamos, de cómo manejarnos con la tecnología, pero los docentes también muchas veces, depende de qué escuela y depende de qué docente,
también estén desbordados, ¿no? Yo estoy en Uruguay, pero también en Argentina, bueno, a veces el docente está en varias escuelas, con varios grupos, un par de horas acá, un par de horas allá. Los padres estamos corriendo, trabajando esto, que aquello, no sé qué, y bueno, es como que toda una bola de nieve, digamos, que va como muy rápido, y al final todos estamos un poco solos, todos estamos un poco abrumados de todo. Y bueno. Sí, pero además esto que vos decís tiene un correlato o mejor dicho, tiene una causa, que tiene que ver con haber separado a la tecnología solo en la dimensión artefactual, ¿sí? El discurso social pone a la tecnología solamente en los aparatos. Entonces, cuando yo entro con tecnología a la escuela, entro con dispositivos y es para usar tal programa en matemática. Y en realidad no se está teniendo en cuenta en ninguna línea de política pública todo lo que tiene que ver con constituirnos como sujetos tecnológicos. ¿Qué significa hoy construir nuestra identidad atravesada por la tecnología? Y estos son espacios que tiene que haber de reflexión donde los padres, los chicos y los docentes nos sentemos a hablar de qué está pasando con esto y a traer estos conflictos nuevos y construir reglas nuevas para estos conflictos nuevos o para estos contextos nuevos, que no tiene que ver con cómo usar una aplicación determinada, sino tiene que ver con cómo nos vamos a comportar en un espacio que nos es ajeno, desconocido y que estamos construyendo en la medida que lo estamos habitando. Y acá, un poco en esto de construir la subjetividad, también me da la impresión, estoy pensando en voz alta, que uno de los factores cuando estamos con un niño de 6 años que se está escolarizando, está aprendiendo a leer y a escribir, a buscar por sus propios medios, a navegar por sus propios medios, me parece que acá hay unas cuestiones como claves, que el tiempo que pasa con las pantallas, porque no es lo mismo que los chicos estén como accediendo a los dispositivos un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, que estar 3 horas de repente sentado con un dispositivo solo, ¿no? Aunque yo lo esté mirando así por arriba mientras que hago mis cosas, no es lo mismo un chico que está demasiadas horas, 3, 4 horas con los dispositivos. Y por el otro lado, esto de ir formando, como tú decías, la ciudadanía digital en cuanto, bueno, cómo me pongo en el lugar del otro, aprender a construir contraseñas fuertes y entonces hacerlo juntos, cómo armo mi usuario, ¿no? De poner mi nombre y mi apellido, o sea, que no hacerlo, no exponer mi nombre real ante las redes, porque entender esto de lo público y lo privado, o mi espacio íntimo, y quiénes van a ver mis fotografías, mis comentarios, y entonces, si yo no le cuento mi vida, no sé, al señor que vende panchos en la esquina, ¿por qué sí hacerlo ante cualquier desconocido en internet? Entonces, como que hay como un montón de cuestiones que hay que ir trabajándolas, me parece un poco dentro de lo cotidiano, ¿no? Sí, ahora vos fíjate que hay algo que vos decís que en realidad está bien, pero al mismo tiempo genera una contradicción. Si nosotros les decimos que ellos no tienen que poner su nombre verdadero en una red, nosotros estamos asumiendo que está bien construir identidades falsas. Entonces después le vamos a decir, ojo, porque no sabés quién es, por más que tenga un nombre. Entonces, o sea, esto lo señalo no para decir que algo está bien o está mal, sino para que vean la dificultad a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Que lamentablemente no es tan fácil poner un límite o decir esto se hace así o no se hace de la otra manera, ¿sí? Porque genera todo el tiempo contradicciones. Todo el tiempo genera contradicciones. Pero ponerlo en palabras, ¿no? Porque claro. Una de las cuestiones de ciberseguridad es tener 2 correos, por ejemplo. Un correo que no me identifico con nombre y apellido, y que es un correo para suscribirme al newsletter, descargarme aplicaciones, etcétera, 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 y un correo, si quiero, más personal para cuestiones, personales. Sí, vinculares o laborales o lo que sea. Sí, claro, por supuesto. Claro, es una contradicción en la medida que uno como que lo tiene, bueno, vos tenés que decir, o sea, como yo lo asocio como al correo postal, ¿no? Que cuando uno pone su dirección y su nombre para que te llegue el correo, todos
general cuando abrimos nuestras primeras cuentas eran así, como más como, claro, como la estructura vincular, tal cual. En este caso, digo, a mí, yo quisiera que mi hija es muy chiquita, pero que un niño de 8 años no esté con su nombre y apellido en las redes. Y por más que yo le diga, no sabes con quién te puedes encontrar del otro lado. No sé vos qué pensás ahí en ese sentido. Sí. A ver, yo en eso, lo que nosotros decimos es, Internet es como la calle. ¿Sí? O sea, es igual que andar por la calle. No hagas en Internet lo que no harías en la calle, ¿no? Como vos decías, bueno, ¿por qué si no le contás tu vida al señor que vende en la esquina, la contás en Facebook o en cualquier red o en Instagram o donde sea, ¿no? Como esta cuestión, o sea, que es lo que yo llamo identidad performativa. O sea, decidir qué es lo que voy a mostrar en la calle o en Internet, ¿sí? O sea, esto sería. Después, sobre poner el nombre verdadero o no, ahí cada padre irá tomando las decisiones que vaya tomando para acompañarlos. La verdad es que es mejor si tienen... A ver, en primer lugar, lo más importante al principio cuando empiezan a interactuar en el espacio, en las redes especialmente, es no pueden estar en contacto en la red con nadie que el padre o la madre no conozca. No ellos solamente, el padre o la madre, ¿se entiende? Y no es, no, pero es amiga del club de, yo la conozco, no, entonces no la tenés en las redes, digamos. Al principio hay que ser como muy estricto, porque además se les abre un mundo que es tan grande que los chicos van a cometer errores, es lógico. Sería lo mismo que decirle, bueno, ya está, ahora anda solo al colegio y abrirle la puerta y mandarlo. No, bueno, uno le enseña a andar por la calle, ¿sí? Al principio lo lleva de la mano, le va explicando señales, después empieza a ir el nene adelante y unos 50 metros atrás, después, o sea, uno va construyendo esa independencia. En las redes es lo mismo, entonces en principio es, más allá del nombre de usuario, no podés tener en contacto a nadie que yo no conozca. Y sí, armar redes, tanto familiares como con otros padres, cuando los chicos entran a las redes sociales, que es, estemos ahí atentos a mirar, ¿sí? Ayudémonos a mirar, porque se nos van a pasar cosas, porque aparte ellos las usan a una velocidad y todo pasa a una velocidad que se nos van a pasar, pero siempre hay un adulto que pispeó algo. Entonces, tengamos paternidades y maternidades en red, ¿no? Tanto con la familia como con otros padres y madres del grado. En ese sentido, que el grupo de madres de WhatsApp o de padres de WhatsApp sirva para ayudarnos también, no solo para ver si hay que llevar témpera de qué color, sino esto, para ayudarnos en el sentido de que si nos parece que está pasando algo, poder canalizarlo, charlar y ayudarnos. Y después sí o sí, siempre se revisa periódicamente los contactos, la contraseña tiene que estar en poder de los padres, aclararles a los chicos, o sea, sentarlos y decírselos, es que estas son las condiciones en las que te dejo participar, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Bueno, porque yo te tengo que educar, yo te tengo que criar y yo te tengo que cuidar. Todavía sos chico, entonces yo te dejo empezar a interactuar en este espacio, pero estas son las reglas que yo pongo. Siempre los chicos van a decir, no, pero los papás de fulanito lo dejan. Bueno, todos los papás criamos de la mejor manera posible a nuestros hijos, cada uno cree que esa mejor manera es distinta. Esta es la nuestra, estas son nuestras reglas, ¿no? Como ahí ser estricto. Y después, a medida que van creciendo, los chicos van a necesitar esa autonomía, ese salirse de la mirada de los padres, como decía antes, es evolutivo y es necesario, pero sí hay algo, y especialmente en este momento que estamos viviendo, muy importante cuando ya están llegando a la adolescencia, y es, hacemos un acuerdo. Todas las contraseñas de los usuarios tienen que estar guardados en algún lugar, porque si un día te pasa algo, yo necesito acceder lo más rápido posible a tus cuentas, ¿no? Entonces, ahora, que tiene que ser un vínculo de confianza ese, ¿sí? No es voy a entrar para revisarte, no es voy a entrar, no es si me enojo te bloqueo la cuenta porque tengo tu contraseña, no es eso. Es realmente si en algún momento hay una situación que requiere que yo tenga que ingresar a las cuentas, necesito tener las cuentas, saber, incluso eso a un adulto, que haya darle a otro adulto por las dudas, porque puede pasar, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver también con esto de cuidarnos en red. Me encanta, Valeria. Y si hablamos de cuestiones educativas más específicas, pensando en contenidos de calidad,
bueno, hay un mundo, ¿no? Porque ya para estas edades depende de los intereses, de las motivaciones, de la situación de cada niño, pero bueno, por ahí podés como contarnos. Yo también dentro de lo que comento hablo de la programación, Sí, la robótica, pero bueno, contanos vos un poco a ver qué nos aconsejás con respecto a eso. robótica y programación ya desde el jardín se puede empezar porque genera, digamos, un montón de situaciones y porque aparte hay como distintos desafíos para cada edad, así que eso puede ser algo que empiece desde tempranamente. Después, ya cuando hablamos del nivel primario, digamos, de las edades a partir de los 6 años y con chicos alfabetizados, la verdad es que efectivamente hay un mundo offline y un mundo online también, porque hay un montón de aplicaciones que tienen que ver, no sé, ahora se me ocurren varias vinculadas con la astronomía, ¿no? Celestia, bueno, que tienen que ver con la exploración del espacio, de los planetas, hay un montón de simuladores, hay un montón de simuladores muy interesantes sobre problemáticas ambientales, donde pueden ver cómo se genera un fenómeno climático que a los chicos les encanta, todo lo que tiene que ver con huracanes, con tsunamis, digamos, ¿no? Bueno, y entonces donde se pueden manipular variables y ver cómo se generan estos entornos. Todo lo que es realidad aumentada es súper interesante, que es cómo en realidad a la realidad física le sumo una capa tecnológica para tener más información, y ahí hay programas, a ver, para que ponerlo en palabras, vendría a ser la idea del Pokémon Go, que fue el juego que se hizo tan popular de salir a cazar muñequitos, pero en realidad aplicado a otras cosas. Por ejemplo, hay aplicaciones que permiten, si yo estoy en un paisaje, me da información sobre qué altura tienen las montañas para que pueda comparar, digamos, o hay aplicaciones que permiten medir el pH del agua, hay microscopios, la verdad es que hay aplicaciones, por ejemplo, como GeoGebra para manipular cuerpos geométricos, que se usa un montón en geometría, se usa para otras cosas también, pero para la parte de geometría es bien interesante. O sea, la verdad es que ahí hay mucho que ver de los intereses de los chicos. Bueno, hay aplicaciones, hoy por ejemplo son furor algunas, hay varias distintas, de dibujo. Es agarrar una foto y en realidad transformarla en un dibujo a lápiz, ¿sí? A partir de trazar sobre la foto, y que a los chicos les encanta, les fascina eso. O sea, la verdad es que sí, ahí hay un mundo y tiene mucho que ver con cómo se van ellos vinculando con los intereses, ni hablar de todo lo que es la posibilidad de los celulares más nuevos o bueno, o mejores, o de alta gama, tienen cámaras 360, digamos. Hay mucho de poner a los chicos a ser productores de contenidos, y entonces hay chicos que se convierten en grandes fotógrafos, hay chicos haciendo cortos, incluso chiquitos, a los 8 años con las muñecas haciendo, digamos, pequeñas historias donde van filmando a las muñecas en determinadas situaciones y terminan haciendo un stop motion con las muñecas o los muñecos o los autitos. La verdad es que hoy las posibilidades de creación son impresionantes. Hay una nena en Uruguay que a los 5 años se le ocurrió hacer una película para festejar sus 5 años y pasárselas a sus invitados, digamos, ¿no? Y con los papás trabajaron como toda la parte previa, de cómo guionamos, cómo después eso que pensamos, la idea de la historia, cómo la llevamos a papel y dibujar, y eso llevarlo a stop motion, cómo editarlo, Tal cual. ¿no? Y entonces, ni hablar de todo el fenómeno que se llama transmedia, ¿no? Por ejemplo, vinculado con el fanfiction, que es a partir de un libro del que son fanáticos, se crean comunidades, pero estoy hablando de chicos de 9 años, no estoy hablando de... se crean comunidades para escribir precuelas o secuelas del libro, para inventar personajes dentro de determinada escena, para inventar escenas que en el libro no están descritas, y en red están escribiendo guiones, están produciendo, están haciendo música. La verdad es que es impresionante, es impresionante. Lo que pasa que yo por ahí estoy pensando en una amiga mía que tiene 4 hijos, y claro, se la pasa corriendo de acá para allá, y como que no le da la cabeza para decir, bueno, a ver, ahora vos vamos a trabajar. No, como que está muy está señalando
bueno, eso de tirar puntas para decir, bueno, a ver, sentémonos y existe esto, porque a veces el papá es como que caes en como en lo más, no sé, lo más obvio, ¿no? Simplemente, no sé, videos de YouTube que estén de moda o grupos de música que estén de moda, que no están mal, pero bueno, el punto es que no sea lo único. Bueno, por eso yo vuelvo a insistir en esto de la maternidad y paternidad en red. Es obvio que una mamá de 4 hijos no puede estar pensando todo el tiempo en cuáles son los mejores estímulos para los 4, digamos. Pero bueno, sí, primero hay que ver las personalidades de los chicos, ¿no? Los chicos van a ir buscando sus propias cosas porque además esto empieza a circular entre ellos y lo van utilizando ellos. Por ahí no se trata tanto de que uno vaya a buscar algo que el chico no encontró solo, sino más bien de estar atento a lo que sí está haciendo, porque después ellos van a ir accediendo a estas cosas. Y sí va a pasar que cuando uno entendió una aplicación que están usando, ellos ya van a estar usando otra. Esto también hay que relajarse un poquito y entender que no se puede controlar todo. Por eso digo que hay que trabajar mucho en la actitud del chico en las redes, de la actitud del chico con la tecnología, porque se nos va a ir de control muy rápidamente, no es posible, digamos. Precisamente es una tecnología que escapa todo el tiempo al control parental, o al menos al tipo de control que estábamos acostumbrados a tener los padres, ¿no? Tiene otro control que tiene que ver con la venta de datos, pero ese es otro tema. Claro, claro. Ya un poco estamos como en la etapa final. Yo no sé si tú querés agregar alguna cosa más con respecto a esto que estamos diciendo, si quienes nos están escuchando tienen alguna pregunta. No sé si estoy pensando, bueno, madurativamente podemos como dividir entre los 6 y los 12, como que a partir de los 9 ya estamos hablando de otra etapa. Yo diría que sí. Diría que 9, 10 años ya tenemos que empezar a pensar en una pubertad, preadolescencia, y ahí los chicos ya van a estar tomando decisiones solos en las redes, entonces precisamente es el momento en el que lo que tenemos que ver es si todo eso que les enseñamos desde los 6 años lo aprendieron, ¿sí? Es donde ellos van a empezar como a ver cuál es el límite. Yo siempre lo cuento de una forma así como graciosa, ¿no? Cuando un chico de 8 años empieza a interactuar en las redes sociales, te dice, no me pusiste me gusta, no me diste like, no, la abuela no me comentó. Ya a los 11 empieza, por favor, no me pongas ningún comentario, no me pongas like, no mires, no. Bueno, ya digamos a los 16 o a los 15 te bloquean el estado de WhatsApp porque no quiere que sepas lo que puso. Bueno, entonces tenemos que entender que estas son las reglas, o sea, está bien, evolutivamente va a pasar esto. El punto es que cuando empieza a decir no quiero que me pongas me gusta, nosotros podamos seguir viendo y ver si las estrategias estas que les dimos previamente las está usando correctamente. O sea, si a pesar de no querer mi mirada de madre, sí está entendiendo que no puede interactuar con extraños, ¿sí? Que no puede hacer determinadas cosas, que no puede burlarse de otros, que no puede permitir que se burlen de él, ¿no? Si está entendiendo esto. Si está entendiendo esto, bueno, vamos bien, porque el camino es el de la independencia. Claro, claro, totalmente. Y yo una de las cosas que me quería quedar es que nos aconsejes, que nos recomiendes, para los que quieren saber más, porque esto estamos las mamás, los papás, pero también hay muchos profesionales que dicen, bueno, yo también quiero como saber un poquito más cómo enseñar, cómo manejarme con esto de las nuevas tecnologías. Entonces, que vos nos recomiendes así, bueno, autores que tenemos que conocer o que sería muy bueno que podamos conocer. Hoy mencionaste a Emilia, ya se me fue el nombre. Emilia, sí, de todas formas Emilia Ferreiro es una autora vinculada es una señora, una gran teórica vinculada con el tema de la enseñanza de la lectoescritura, no con las tecnologías, pero bueno, ella trabaja así fuertemente el tema de la lectoescritura. A ver, una autora que es psicopedagoga y que ella trabaja mucho con adolescencia y redes es María Sivak, que es, María Sisman, que es muy buena, la verdad es que es alguien que les recomiendo mucho leer porque tiene como muchos tips y muchas cosas para trabajar este tema de la infancia. Después, bueno, nosotros en nuestro portal, que es el pent.org.ar, tenemos también algunos artículos de los distintos miembros del equipo que tienen que ver con estas cuestiones
vinculadas con la educación y la tecnología. Para los que son profesionales estamos en este momento inscribiendo para el posgrado que va a empezar el año, la cohorte que empieza el año que viene, así que también ahí pueden encontrar algunas respuestas interesantes. ¿Cómo? ¿Recordar cómo se llama el posgrado? Sí, el posgrado es el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, el sitio web es pent.org.ar. Y ahí, bueno, ahí tienen ya, en las publicaciones tienen mucho material, digamos, hay seminarios sobre primera infancia y tecnología, así que ahí tienen mucho, y después, bueno, a María sí realmente les recomiendo su lectura porque es muy buena. Acá dice Javier, en realidad es de Argentina Cibersegura, Jalito 27, Roxana Murdokovich. Sí, también Roxana, sí. Ella trabaja también cuestiones vinculadas con la cultura. Bueno, Argentina Cibersegura, que somos colegas, y el año pasado hicimos un taller re lindo para docentes juntos. Un taller muy divertido. Y acá pregunta Luna para Teriuda Nessi, ¿y desde qué edad es positivo que tengan ellos sus propios celulares? Bueno, ahí hay cosas que los especialistas ya no podemos decir. O sea, para mí el dispositivo es necesario cuando el chico empieza a pasar tiempo solo, ¿sí? O sea, si tiene que estar solo en la calle o si tiene que estar algunas horas solo en la casa y no hay un teléfono fijo, ahí necesita un celular porque tiene que poder llamar a alguien si le pasa algo. Antes de eso, si el chico está siempre con un adulto, la verdad es que un dispositivo personal no es necesario. Necesario no es. Ahora, después son decisiones de los padres. Yo creo que es mejor que no lo tenga, porque además realmente tiene que ver con esto de que hay un momento en el que empieza a necesitar tener cierta independencia, pero ahí ya construyó algunos criterios sobre el uso de esa independencia. Pero bueno, la verdad es que entiendo que cada vez se los compran a los chicos más tempranamente. Ningún chico necesita un celular antes de los 10, 11 años, pero bueno. Yo tengo, acá me hago autobombo, yo tengo un mini curso gratis en mi web que justamente hablo de esto, qué es lo que hay que tener en cuenta y evaluar antes de pensar en ofrecerle un celular propio, y estas cuestiones de qué le enseño antes, si tiene que estar previo a tener un dispositivo en donde se puedan manejar solos. Igual, aunque le demos el dispositivo, tenemos que estar con ellos, pero quiero decir, antes de eso tiene que haber una serie de cuestiones de alfabetización, tanto digital como emocional, para poder tener un dispositivo, y depende mucho de la maduración del niño, ¿no? O de la niña. Sí, pero aparte puede haber un dispositivo común, por ejemplo una tableta, que lo pueda usar el niño, pero otra cosa es el dispositivo personal, ¿no? Como esa cuestión sobre... me parece que ahí tiene que haber un tiempo de maduración, de haber tomado hábitos sobre el uso de la tecnología, sobre la exposición o no. Y yo creo que antes de los 11 años no debiera ser. Sí, por lo menos también, ¿no es cierto? Y también hay una cuestión de no quemar etapas evolutivas, digamos. Si lo pensamos, es a los 11 años en la mayoría de los países están finalizando la escuela primaria, ¿sí? O lo finalizarán a los 12. Entonces tiene que ver con cerrar un ciclo. Ay, bueno. Nos quedan 40 segundos. Bueno. Valeta, ha sido un placer, un honor tener a la gente de Flaxo. Bueno. Gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y bueno, quedamos en contacto para, quién sabe, podemos hacer otra a futuro. Cómo no, encantada, muchísimas gracias por todo. Bueno, un abrazo para todos, gracias a los que estuvieron presentes, y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con la gente de Argentina Cibersegura. Buenísimo. Bueno, muchas gracias.